Bien, continuamos entonces. Hemos descrito la parte del segmento varón-mujer, hemos descrito la parte de las correlaciones en torno al peritoneo y las estructuras que se encuentran por debajo. Y hemos ido señalando cada una de ellas. Entonces ustedes tendrían que tener la facilidad de poder reconocer cada una de ellas. Acá le decía a su compañera Cristina, esto es el conducto deferente. Por lo tanto, esto que está en círculo rojo representa el uréter, ¿no? Entonces ahí está el uréter. Verde representa el conducto deferente y rojo el uréter. Y hemos reconocido la parte de la vesícula seminal y este espacio que estamos dejando acá, este hueco donde está el círculo rojo, es mi espacio o fondo recto vesical. Todavía no coloqué el nombre, ya saben, esto es mi espacio recto vesical. Hacia abajo podemos reconocer otras estructuras. De amarillo, por ejemplo, representa la próstata. Por debajo de la vejiga en el varón, acá podemos ver a la próstata, de la cual vamos a hablar específicamente en vísceras de la pelvis. Bien, hasta ahí hemos reconocido esta envoltura. Vayamos a ver qué tenemos además del peritoneo. En la parte del sexo femenino, miren lo que vamos a reconocer. Acá vamos a ir dando nombres en un corte transversal. Todavía no coloquen nombre. Ahí está en la parte transversal. Esto es vejiga. Vejiga. Esto es cuello del útero. Cuello del útero. Útero. Esto es recto. Ahí está el recto. Esto es el sacro. Ahí está el sacro. Bien. Y vamos a entender que por debajo del peritoneo existe algo que se llama la fascia de la pelvis. Tejido conectivo que ocupa espacio entre el peritoneo y la parte de las vísceras de pelvis. Entonces, justo debajo del peritoneo nos vamos a topar con una envoltura, otra capa de tejido conectivo de la parte pélvica. Entonces, esta capa, este tejido conectivo, lo voy a denominar fascia de la pelvis. La fascia pélvica, esta fascia pélvica, que va a ver, voy a retornar a la anterior imagen, con color rojo nosotros hemos hecho al peritoneo. Volvemos a hacerlo con color rojo al peritoneo. Está con color rojo al peritoneo. Muy bien, con color rojo es peritoneo. Con color negro voy a marcar que estas vísceras con color negro tienen tejido conectivo que los está recubriendo. Con color negro me está indicando la fascia pélvica. Eso se llama fascia pélvica. La fascia pélvica va a cubrir a las vísceras en relación a pelvis. Va a formar las paredes de la pelvis, el suelo de la pelvis, y es el que va a ir a cubrir al obturador interno, va a ir a cubrir al piriforme, al coccigio, al elevador del ano. ¿Por qué? Porque acá, y vuelvo a continuar con lo de negro, estará recubriendo el piso de la pelvis. Acá, ahora exclusivamente lo voy a dejar de negro, y estará recubriendo a los músculos del piso de la pelvis. ¿Cuáles eran los músculos del piso? Ahí estaba el elevador del ano, el coccigio. Los de la parte posterior, el piriforme. Los de la parte anterolateral, el obturador interno. Entonces la fascia pélvica está continuándose con una fascia que también existía en la parte de abdomen. Si esto era de rojo el peritoneo, a ver, volvemos a marcarlo. Si esto era de rojo el peritoneo, y esto de negro, Keimur me dice que es una continuación de lo que envolvía la parte posterior del transverso. Entonces es una continuación de la fascia transversal. Es una continuación de la fascia transversal e incluso del mismo iliopsoas.
volvemos a describir. Color rojo, peritoneo. Color negro representa una estructura que es conocida como la fascia pélvica. La fascia pélvica que está recubriendo los músculos del suelo de la cavidad pélvica. El elevador del ano, el coxígeno. Parte posterior al piriforme. Lateral, anterior al obturador interno. Es una continuación, hemos dicho, de esto que es la fascia del transversal y del iliopsoas. Esta fascia se va a dividir en dos hojas. La hoja parietal, que la acabamos de describir. Todo esto que hemos descrito es mi hoja parietal, como una continuación del músculo, de la fascia transversalis, como una continuación de la fascia del iliopsoas, ¿no? Como una fascia que está envolviendo al músculo coxígeno, al elevador del ano. Todo esto es mi fascia pélvica en su división parietal. Fascia pélvica parietal. Muy bien, ahora vamos a marcar con amarillo. Por debajo de la fascia pélvica parietal, de la misma manera, viene otra fascia más. Se la llama fascia visceral. Está envolviendo a los órganos pélvicos y permite las características de fijación. ¿Cómo va a permitir esta fascia fijación? Miren lo que va a hacer la fascia pélvica en la parte anterior, por ejemplo. Vamos a aumentar la imagen de la vejiga. Y miren lo que va a hacer la fascia pélvica en la parte de la vejiga. Va a formar esto. El engrosamiento de la fascia pélvica visceral, en la parte anterior en el varón, forma el ligamento puboprostático. En la mujer forma esto, que se llama el ligamento pubovesical. Pubovesical. Ahí está el ligamento pubovesical en la mujer. En el varón, vamos a la imagen del varón, se llamará puboprostático, porque esa misma fascia está envolviendo hasta la próstata y va a permitir esta fijación. Esta es la proyección del ligamento puboprostático. Por eso se llama puboprostático. Repito entonces, esta banda de color amarillo, parte de la fascia pélvica visceral, forma un ligamento, que se lo conoce como ligamento puboprostático. Y así les mostraré hoy en la práctica. Se los marcaré de esta manera, el puboprostático. Muy bien. En la parte posterior, en la mujer, además de haber formado el ligamento pubovesical, vamos a tener otros ligamentos. Se los llama los ligamentos sacros. Entonces, miren cómo en la parte posterior del sexo femenino, las bandas del tejido laxo, que es la fascia pélvica visceral, va a formar a ambos lados esto que se conoce como los ligamentos. No estoy marcando. Entonces acá voy a tener esto que representan los ligamentos sacros. La fascia pélvica visceral va a formar estas proyecciones por delante del hueso sacro, formando lo que vamos a denominar como ligamentos sacros. Bien, estos son mis ligamentos sacros. ¿Qué característica de estos ligamentos sacros? Que van a tener una conexión con las estructuras. Miren lo que va a formar el ligamento sacro. Va a generar un repliegue anterior, que lo va a permitir al recto fijarse a la pared posterior. Entonces nosotros acá tenemos estos ligamentos que son mis ligamentos sacros, que van a permitirle al recto fijarse a la porción posterior. Vamos a tener hacia la parte lateral, además de los ligamentos sacros, estos otros ligamentos de color azul, al lado del cuello del útero, justo al lado del cuello del útero, de color azul. Estos que están al lado del cuello del útero se los conoce como
ligamentos transversales. Estos se los conoce como los ligamentos cervicales transversales, así más propiamente dichos. Cervicales transversales. Transversal. Ahí está mi cervical transversal. O también llamado como, entre paréntesis, ligamento cardinal. Ligamento cardinal. Son conocidos como cervicales transversales o como ligamento cardinal. Esto es, por si acaso, fascia pélvica, un engrosamiento de la fascia pélvica visceral. Muy bien, ahí está uno, amarillo. Al lado de la vejiga, lo mismo, la fascia pélvica visceral forma un ligamento, se llama el ligamento lateral de la vejiga. Esto forma el ligamento lateral de la vejiga, que está fijando la vejiga, gracias a esa fascia, a las paredes laterales de la cavidad pélvica, ¿no? Pasa desde ambos lados de la vejiga urinaria y se dirige a fijarse a las paredes laterales, ¿no? Esta misma fascia lo que va a hacer es generar tabicaciones. ¿Qué tipo de tabicaciones? Vayamos a describir acá en una imagen. Vamos a colocar las distintas tabicaciones, acá con color rojo. Entonces vamos a tener un tabique en el hombre, por ejemplo, en el hombre, que se conoce como recto vesical. Miren qué va a hacer la fascia pélvica visceral. Va a generar una separación. Esta fascia rectoprostática o tabique recto vesical, fascia rectoprostática, esta es la fascia rectoprostática, o lo mismo dicho, tabique recto vesical. No vayan a ser como un estudiante que me dice, le digo el vértice del corazón. A mí me han enseñado como apex. Usted tiene que aprender 1, 2, 3, 4 nombres se le puede dar a una misma estructura. Y los 4 estarían correctos, ¿no? Entonces ahí está fascia rectoprostática o tabique recto vesical. Entonces, ¿para qué me sirve entender la correlación entre las vísceras? Por eso se hace tacto rectal al varón, pues. Porque cuando se introduce el dedo al varón, se valora el tamaño de la próstata, ¿no? Entonces ahí está el tacto rectal en el varón. ¿Para qué? Para valorar el tamaño de la próstata. Entonces, cuando hagan tacto rectal en sus rotaciones de internado, no solamente en situaciones de inflamación de próstata, tacto rectal a todo paciente que tiene sangrado digestivo, por si acaso, para ver si es una hematoquesia, es un sangrado por hemorroides, es una hemorragia digestiva alta, baja. Entonces, eso lo van a ir aprendiendo en la parte clínica. Entonces, hay que realizar tacto rectal en varias situaciones, hemorragias digestivas, y ahora uno que están conociendo en la parte anatómica con relación a próstata. Entonces, introducen el dedo al recto, se imagina la porción rectal, la ampolla rectal, y se tienen que imaginar este tabique, ¿no? El recto vesical, y está el tabique recto vesical, que es parte de la fascia pélvica en su hoja visceral. Bien, entonces ahí está la característica de esta descripción. Van a averiguar qué es el paracolpio. ¿A qué lo llamamos como paracolpio? Bien, entonces uno de los trabajos de investigación es qué es el paracolpio. En 3 líneas. Yo no quiero aquí trabajos de investigación de 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. ¿Qué es el paracolpio? Llano, simple y sencillo, por si acaso. Muy bien. Ahí están las características entonces de las fascias en su hoja parietal y en su hoja visceral. Acá podemos describir algunos también de la porción de los tabiques, miren. Acá está la porción de sacro, esta es la porción de recto, esto es el cuello del útero,
y esto es vejiga. En el caso de la mujer se van a formar otros tabiques. Vamos a tener el tabique recto vaginal, esta porción de fascia va a formar lo que se conoce como el tabique recto. Ahí está, va a formarse el tabique recto vaginal. ¿Por qué recto vaginal? Porque en la mujer, a diferencia del varón, en la mujer, el recto va a estar separado de lo que representa canal vaginal, ¿no? Entonces, por eso el tabique recto vaginal. Ahí está el tabique rojo, recto vaginal. Y vamos a tener otro, el tabique azul, vesicuterino. Ahí está de azul, vesicuterino, rojo, recto vaginal. Azul, el ligamento o la fascia o tabique bésico azul, ¿no? Azul, bésico vaginal, y el de rojo, recto vaginal. Vaginal. Dígame, Cristina. Doctorcito, disculpe, ¿puede repetir en la otra imagen un poquito rápido, dijo? La otra imagen, por favor. Ya, ahorita no se preocupe. Gracias, doctor. Ese es el tabique recto vaginal y este es el bésico vaginal. Bien, ahí están los dos tabiques separando, que son, por si acaso, repito, parte de la fascia pélvica visceral. Vamos a mencionar en esta misma imagen lo mismo. Acá vamos a tener esto que representa de rojo el mismo tabique. Acá está recto vaginal. Recto vaginal. Y aquí el bésico vaginal, amarillo. Bésico vaginal. Entendiendo que el canal vaginal está en relación con la vejiga y con el recto. Y que al intermedio se encuentran estos tabiques, ¿no? Ahí se encuentran mis tabiques. Muy bien. Recto vaginal, recto bésico vaginal. Algo que hay que tener en cuenta es que en el varón no existe esto, existe justamente el tabique que lo hemos llamado como recto vesical. En el varón existe el tabique recto vesical, ¿no? Para la mención del tacto prostático, lo que les acabo de recordar. Muy bien. Ahora sí, vamos a silenciar. Ahí estoy escuchando a su timbre, Cristina. Entonces, ambos segmentos de la fascia pélvica en su porción parietal y visceral lo que están haciendo es recubrir, generar tabicaciones y propiamente permitir la división de las vísceras pélvicas en los distintos compartimentos. Muy bien, a ver qué más en relación a la porción de fascias pélvicas. Vamos a tener tejido adiposo en la porción de esta fascia endopélvica. Y lo vamos a tener al lado del recto. Miren con color rojo lo que se va a formar al lado del recto. Vamos a tener lo que se conoce como la fosa isquional. Ya vamos a describir pelvis y vamos a ver esto que es la fosa isquioanal. Bien, entonces, además de existir estas membranas que están permitiendo la segmentación, también existe tejido graso. ¿Por qué la relevancia del tejido graso? Porque este tejido graso está generando un depósito que en lo que van a buscar se llaman fístulas anales. Otra de las patologías que van a buscar se llaman fístulas anales, de las cuales los pacientes o las personas hablan poco, pero hay mucho de lo que representan las fístulas anales. Cuando ustedes averigüen fístulas anales y vean la dificultad del cierre de las fístulas anales, ¿dónde reside? En que entre esas fascias pélvicas, visceral y parietal, existe un compartimento al lado del recto que está lleno de grasa y que se lo llama fosa isquional. ¿Por qué la fosa isquional repercute sobre las características de las fístulas anales?
porque como el ano tiene una comunicación anormal con la parte externa y hay bacterias, la mayoría saprófitas en el intestino grueso, que nos ayudan. Pero muchas de esas bacterias, cuando ven más alimento, se vuelven dañinas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Estas bacterias van a tener tejido graso, van a tener la oportunidad y no van a perder la oportunidad. ¿Para qué? Para reproducirse. Hay nutrientes y van a decir, no, aquí estoy en el paraíso. Y van a producir los abscesos anales. Abscesos anales. Anales. Fístulas anales y abscesos más lo van a buscar. ¿Qué es un absceso anal? ¿Bien? Entendiendo esta fosa, este depósito de grasa a un lado del recto. ¿Bien? Entonces, esas son las fístulas anales para su descripción. Y esto que es los abscesos anales con relación a la fosa isquional. Entonces, además de este tejido adiposo, acá podemos ver, miren, con mayor claridad los distintos segmentos de la misma fascia pélvica en su hoja visceral. Acá está de verde, miren, más bonito está el ligamento puboprostático, estaba el tabique recto vesical, acá está el tabique recto vesical, ahí está el tabique recto vesical, ¿bien? Y ahora hay otro espacio que no lo hemos denominado, se llama espacio presacro, este espacio se llama presacro, o retrorectal. Esto donde voy a marcar con color llamativo, rojo. Ahí está, esto que estoy marcando de rojo, se lo llama el espacio retrorectal o presacro, se lo llama. En este espacio presacro o presacro o recto rectal, retrorectal, es donde voy a encontrar a la fascia presacra, que hace un momento mencionábamos, ¿no? Entonces, esto que está de verde en esta imagen, lo que está haciendo referencia es justamente esa fascia. Se llama fascia presacra y fascia retrosacra. Las dos fascias presacra y retrosacra, a ver, vayamos con una imagen desde la parte superior. Miren, acá tengo como un hueco. ¿Bien? Ahí está, como un hueco entre el sacro y recto. Esta fascia que le hemos denominado fascia rectal, no solamente va a tener una hoja, va a generar dos pliegues, hemos dicho, que lo está fijando al sacro. El que está pegado al sacro lo voy a llamar fascia presacra. Esta es mi fascia presacra. Esta es mi fascia presacra. Rojo. Negro, ya por delante la voy a llamar mi fascia rectosacra. Pero queda un hueco. ¿Cuál es la característica del hueco? Ahí está la parte del hueco. Entonces, ese hueco representa el espacio retrorectal o presacro. Va a haber un espacio entre la fascia y fascia. No va a estar completamente la fascia pélvica visceral llenando ese espacio. Entonces, va a estar tratando de adherir víscera con víscera, pero no va a estar completamente. Entonces, eso demuestra esta imagen. Eso demuestra esta imagen. Acá está justamente, se los voy a pintar de color negro en este caso, a este espacio retrorectal. Está de negro el espacio retrorectal. Este es mi espacio retrorectal. Retrorectal. Ahí está mi espacio retrorectal. Y de amarillo a este otro espacio que también se va a formar entre estas fascias. Se lo va a llamar espacio, este es el espacio recto vaginal, al igual que la fascia. Se va a formar un espacio entre fascia y fascia, va a haber un ligero espacio. Acá este espacio, el huequito, se lo va a llamar recto vaginal. ¿Bien? Ahí está, recto vaginal. Hemos hablado de las fascias, de los espacios que se generan,
de los tabiques que se forman entre una y otra víscera. Hemos hablado levemente del tejido adiposo en esta fase endopélvica, como es la fosa isquional. Hemos hablado de los ligamentos en el varón, acá recordando. Vayamos a recordar los ligamentos en la mujer. Esto, amarillo, se llama el ligamento pubo-vesical. Pubo-vesical en la mujer. Vesical, ahí está el pubo-vesical. Vamos a tener otros dos entre el canal vaginal y la vejiga. Canal vaginal y la vejiga. Vésico-vaginal. Ahí está el amarillo, vésico-vaginal. Vésico-vaginal. Muy bien, negro. Aquí el posterior. Entre el recto y canal vaginal. Entonces, entre el recto y canal vaginal, recto vaginal. ¿No? Negro será el recto vaginal. Recto vaginal. Y esto que está en la parte posterior, lo mismo que en el varón. Fascia retrosacra y presacra que están formando un espacio presacro o retrorectal. ¿Bien? Hasta ahí hemos comprendido lo que hace el peritoneo y las fascias. Vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo hasta que yo vaya con la parte de arterias. ¿Se ha comprendido fascias? Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vamos a, además de mencionar estas fascias, estos espacios potenciales dentro de la cavidad pélvica, van a entender cómo cuando ustedes averigüen de abscesos anales, de las fístulas anales, estas fosas y estos espacios toman relevancia, ¿no? Al constituirse en verdaderos espacios que van a llevar propiamente a que microorganismos puedan alojarse en estos segmentos. Vamos a ir buscando o describiendo esto que es arterias y venas de la pelvis. Carla Martínez, dígame. Doctor, disculpe, cuando hay alguna, por ejemplo, en el ciego, cuando se inflama, por ejemplo, o cuando una mujer está embarazada, ¿estos espacios se reducen? Muy bien, sí. En realidad, estos espacios, no cuando el ciego se inflama, mejor agarremos el ejemplo del embarazo. Sí, cuando una mujer se embaraza, lo que pasa es que justamente hay una reducción de estos espacios. Otro proceso en el cual hay reducción de estos espacios es en las personas obesas. Las personas obesas reducen estos espacios, ¿bien? Que limitan las características de expansión. El canal vaginal es una estructura que tiende a expandirse. A ver, volveremos a la anterior presentación. Entonces, el canal vaginal también es una estructura que se va a expandir. ¿En qué proceso se va a expandir lo que representa el canal vaginal? El trabajo de parto, porque el canal vaginal va a ser el que propiamente dé el paso para que la cabeza del feto y el cuerpo del feto salgan a la luz. Entonces, hay un espacio potencial entre canal vaginal, anterior y posterior. Uno, estamos hablando para las características de distensión en el trabajo de parto. Pero en el mismo coito, en las mismas relaciones sexuales, el canal vaginal no es un canal que esté completamente dilatado. Se parece al esófago. ¿Por qué el canal vaginal se parece al esófago? Porque está colapsado. Entonces, cuando nosotros hablamos de canal vaginal está colapsado. No está abierto como un tubo, como un canal. Está colapsado. Entonces, es así que en el coito o en las relaciones sexuales, después de la introducción del miembro masculino, entonces existe una dilatación propiamente del canal vaginal y una acomodación en este espacio, ¿no? En estos espacios potenciales. Lo mismo en el canal de parto. Y ahora hablemos del recto. Del recto, ¿por qué tiene espacio en la parte anterior y en la parte posterior? No se olviden que hay
el proceso de defecación. Acá vienen las heces fecales, y lo que produce una dilatación de las heces fecales. Esa dilatación de producto de las heces fecales, lo que va a producir es dilatar el recto y la ampolla rectal, ¿no? Y por eso que existan esos dos espacios ayuda, ¿no? Tengo dos personas más. Jonathan primero y luego Leonardo. Jonathan. Doctor, buenas tardes. Doctor, Buenas tardes. yo no entendí con relación a las fascias del hombre, tanto que la mujer tenía la fascia pubovisceral, ¿no es? Y del hombre no entendí muy bien cuáles serían. ¿Podría Ya, repetir en rápidamente? eso se los resumo del hombre. Aquí se los resumo del hombre, ¿ya? Acá tengo de negro, visualice la fascia, se lo voy a abreviar. Esta es la puboprostática. Acá vamos a tener otro que es la rectovesical. Acá está la rectovesical, RB. Y en la parte posterior son igual varón y mujer, porque ambos van a tener esto de amarillo. Y esto de amarillo constituye con la fascia presacra y retrorectal, ¿no? Entonces acá esto de amarillo constituye en ambos sexos algo similar, como mi fascia presacra y mi fascia rectosacra o retrorectal, ¿no? Entonces, ambas fascias están generando un espacio. Varón y mujer lo mismo, espacio retrorectal o presacro. Pero este ligamento es en el varón, se llama los dos recto sacro y el presacro. Bien, ahí está para resumir. Leonardo. Doctor, una pregunta. En la cáscara de la hemorroides, ¿en qué parte del ano es donde afecta, no? Vamos a ir ¿Y cómo? descubriendo las características de la parte hemorroidal. Acá nosotros tenemos el segmento del recto. Ahí está la parte del segmento del recto. Mire que acá hay venas, ya las vamos a describir, se llama el plexo hemorroidal interno, ¿eh? Están por debajo de la mucosa, en el conducto anal. Entonces, cuando la persona, miren, varias situaciones por las cuales puede uno tener hemorroides. Una de ellas es que la persona sea estreñida, tenga constipación, acá podemos hablar de constipación. La constipación puede llevar al individuo a generar inflamación de la mucosa, y con constipación repetitiva me refiero que no solamente en una deposición, sino hablamos de años de constipación. El individuo desarrollar irritación de la mucosa e inflamación de las venas. Una de las causas. Otra de las causas, ustedes han visto que la vena rectal superior, la media y la inferior se unen. Entonces, cuando hay cirrosis hepática, entonces también habrá las venas, va a retornar hipertensión portal y las venas van a retornar. Va a venir a la esplénica, esplénica mesentérica inferior rectal superior, media inferior, y la inferior se comunica con el plexo hemorroidal. Una explicación anatómica para las hemorroides, que son una dilatación de este plexo. Bueno, espero haberles respondido. Otro, ¿qué más me está? Sarco, dice Sarco. ¿Quién es Sarco? Buenas tardes, disculpe, es que soy Fabricio Ceballos, es que estoy desde el Zoom de mi hermano, disculpe, le quería hacer una pregunta. Dime. Doctor, y en caso del megalocolon tóxico, ¿podría llegar a reventar o a romper los ligamentos que lo están sujetando al colon? Sí, y eso en la parte de peritoneo, ¿no? Ustedes han averiguado han averiguado una enfermedad, se llama la enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung. ¿Qué es el Hirschsprung? Es la denervación congénita que se da en el colon. Lo que su compañero está hablando del megalocolon tóxico es relacionado con la enfermedad de Crohn o las úlceras del colon. ¿Qué pasa en estas características del megalocolon? El megalocolon, cuando hay el crecimiento del colon, cuando hay el crecimiento de las porciones miren, acá estábamos con ciego.
Esta es la porción de colon transverso. La afectación más importante al colon descendente y al colon sigmoides. Alguno de sus compañeros fue a anfiteatro y vio cómo hay una porción del sigmoides completamente dilatada. Entonces, esta afectación del hispum, del megalocolon chagásico, del megalocolon tóxico relacionados con las úlceras, lo que va a generar es alteración de sus sitios de inserción, pero no con la porción pélvica en este caso, sino con la porción abdominal. ¿Y cómo hemos descrito en la porción abdominal? Hemos dicho mesocolon descendente, mesocolon sigmoides, mesocolon transverso, mesocolon descendente, mesociego y mesopéndice. Es así que esta es la figura normal de un intestino grueso. Cuando nosotros nos encontramos ante un megacolon, ¿qué va a pasar? Así nos encontramos las placas, así nos encontramos al colon transverso. ¿Bien? ¿Dónde está el colon transverso? Está en la pelvis del la parte del intestino grueso dilatado. Bien, entonces, en estas situaciones, ¿qué ha pasado ha habido una desinserción del colon